María siempre había sentido que su vida era tranquila, sin grandes sorpresas, hasta aquel día en que decidió subir al ático de la casa familiar. La luz del sol entraba débilmente por la ventana polvorienta, y el aire olía a madera vieja y recuerdos olvidados. Entre cajas llenas de fotografías, ropa antigua y libros cubiertos de polvo, algo llamó su atención. Un sobre amarillento, con su nombre escrito en una letra delicada y antigua. Sus manos, temblorosas, tomaron el sobre con cuidado. ¿Quién podría haberle escrito a ella una carta hace tanto tiempo? El sobre parecía contener un secreto que había permanecido oculto durante décadas. Mientras abría lentamente la carta, María sintió como un torbellino de emociones la invadía. Las palabras en el papel eran claras y apasionadas, pero también llenas de tristeza y nostalgia. La carta estaba dirigida a un hombre llamado Andrés, y estaba firmada por su abuela, una mujer que ella apenas había conocido, pero de quien había escuchado historias de amor y sacrificio. La caligrafía, cuidada y elegante, mostraba la profundidad de los sentimientos que nunca se habían expresado en voz alta. María podía sentir cada palabra como si fuera un susurro del pasado, una historia que estaba esperando ser contada. Las líneas de la carta hablaban de un amor intenso pero imposible, de promesas hechas en secreto y sueños que nunca se cumplieron. La abuela de María había escrito sobre un encuentro que nunca llegó a darse, una espera que parecía eterna. ¿Cómo pudo esa carta perderse? ¿Por qué nadie nunca le habló de Andrés? Estas preguntas comenzaron a rondar la mente de María mientras releía la carta una y otra vez. Algo dentro de ella despertó, una curiosidad insaciable por descubrir qué había sucedido realmente. Decidida a encontrar respuestas, María comenzó a buscar en viejos álbumes de fotos y diarios familiares. Descubrió que Andrés había sido un joven que vivió en el pueblo cercano, alguien que había amado profundamente a su abuela, pero que nunca recibió respuesta a su amor. María sentía que aquella historia era más que un simple recuerdo. Era una parte de su propia vida que necesitaba entender. La carta perdida no solo era un pedazo de papel, sino la llave para abrir un capítulo olvidado en la historia de su familia. Mientras indagaba en archivos y hablaba con vecinos y familiares, se dio cuenta de que nadie parecía querer hablar sobre Andrés. Algunos miraban hacia otro lado, otros simplemente negaban con tristeza, como si revivir ese pasado doliera demasiado. María comprendió que aquella historia tenía heridas profundas, secretos que el tiempo no había logrado sanar. Sin embargo, eso no detuvo su búsqueda. Sabía que debía seguir adelante, que la verdad valía cada esfuerzo, y que quizás, al descubrirla, podría cerrar un ciclo que había quedado abierto por demasiado tiempo. La noche cayó, y María seguía en su habitación, sosteniendo la carta contra el pecho. Pensaba en su abuela, en el amor que había vivido y perdido, y en el hombre que quizá aún esperaba una respuesta. Una mezcla de tristeza y esperanza la envolvía. Sabía que aquella carta no era solo un recuerdo, sino una oportunidad para cambiar algo en su propia vida. Mientras guardaba la carta con cuidado, una determinación firme se instaló en su corazón. Debía encontrar a Andrés y contarle la verdad. El destino de ese amor perdido dependía ahora de ella. María no podía dejar de pensar en aquella carta. Las palabras de su abuela resonaban en su mente como un eco lejano que pedía ser escuchado. Decidió entonces leerla una vez más, esta vez con más atención a cada detalle. En la carta, su abuela describía momentos que parecían sacados de una película. Paseos por el campo, miradas furtivas, promesas hechas bajo el cielo estrellado. Pero también había tristeza, la tristeza de un amor que no pudo concretarse, un amor interrumpido por circunstancias que María apenas empezaba a entender. Mientras releía, algo llamó su atención. Una frase mencionaba un lugar, un pequeño café al borde del pueblo donde su abuela solía esperar a Andrés. Era un detalle que parecía insignificante,
pero para María era una pista valiosa. Decidió que su próxima parada sería ese café, con la esperanza de encontrar respuestas entre las mesas gastadas y las paredes que seguramente guardaban secretos. Al llegar, el lugar estaba casi vacío. El olor a café recién hecho mezclado con el aroma antiguo de las maderas llenaba el ambiente. María se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café. Mientras esperaba, comenzó a hablar con la dueña, una mujer mayor con ojos sabios que parecía conocer cada historia del pueblo. Cuando mencionó el nombre de Andrés, la expresión de la mujer cambió. Con voz baja y pausada, le contó que Andrés había sido un joven reservado, pero con un corazón lleno de esperanza. Que había esperado durante años, sin saber que la carta nunca llegó. La revelación hizo que María sintiera una mezcla de tristeza y urgencia. ¿Cómo podía ser que una carta, algo tan pequeño, hubiera cambiado el curso de tantas vidas? La dueña del café le dio una última pista. Andrés todavía vivía en el pueblo, aunque hacía años que no se le veía en ese lugar. Con esa información, María sintió que estaba más cerca que nunca de encontrarlo. Al salir del café, el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. María caminaba por las calles empedradas, preguntando a los vecinos por Andrés. Algunos la miraban con desconfianza, otros con tristeza. En un rincón, un hombre mayor se detuvo y le dijo que Andrés vivía en una casa al final del camino, rodeada de árboles y silencio. María agradeció y se dirigió hacia allí, su corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó, la casa parecía abandonada, pero había señales de vida. Una ventana abierta, flores marchitas en el jardín, y una puerta entreabierta. María respiró hondo y entró. El interior estaba lleno de objetos antiguos, fotografías enmarcadas y cartas amontonadas sobre una mesa. Todo parecía detenido en el tiempo, como si Andrés hubiera estado esperando que alguien regresara para abrir las ventanas del pasado. De repente, escuchó una voz detrás de ella. Era un hombre mayor, de mirada profunda y cansada, que la observaba con sorpresa. María sintió que sus piernas temblaban, pero reunió el valor para presentarse y contarle sobre la carta. Andrés la escuchó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Cuando ella finalmente le entregó la carta, sus manos temblaron al tomarla. Leyó cada palabra con la misma intensidad que había sentido su abuela años atrás. La emoción llenó la habitación. Un peso invisible parecía levantarse de sus hombros. Andrés confesó que durante todos esos años había vivido con la esperanza de recibir una señal, una respuesta que nunca llegó. María entendió que aquella carta perdida no solo había cambiado su destino, sino también el de él, atrapado en la espera de un amor que creía perdido para siempre. En ese momento, ambos sintieron que el tiempo, con todas sus heridas, podía comenzar a sanar. Que quizás, a pesar de los años y las separaciones, el amor tenía una segunda oportunidad. María miró a Andrés y supo que su búsqueda apenas comenzaba, que la historia que habían compartido estaba lejos de terminar, y que aquella carta había abierto una puerta que nunca debería haberse cerrado. María observaba a Andrés con una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. Él parecía un hombre marcado por el tiempo, con arrugas que contaban historias de años de espera y soledad. Sin embargo, había algo en su mirada que le decía que ese amor nunca se había apagado por completo. Decidió sentarse a su lado, dispuesta a escuchar todo lo que él quisiera contarle, sin prisa ni miedo. La carta había abierto una puerta que ambos necesitaban cruzar, pero el camino no sería sencillo. Andrés comenzó a relatar su historia, con una voz quebrada pero llena de sinceridad. Contó cómo, años atrás, había conocido a la abuela de María, una mujer fuerte y hermosa que había cautivado su corazón desde el primer momento. Pasaron momentos maravillosos juntos,
pero la vida no les permitió estar juntos como deseaban. Obstáculos familiares, tiempos difíciles y malentendidos habían separado sus caminos. Lo más doloroso para Andrés fue no recibir jamás aquella carta, que según él, habría cambiado todo. María escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra era un eco del pasado que aún resonaba con fuerza. Comprendió que aquel amor no era solo un recuerdo romántico, sino una herida profunda que había quedado sin cerrar. Andrés confesó que durante años había esperado una señal, cualquier señal que le indicara que su amor era correspondido. La ausencia de esa carta había creado un vacío en su vida, una espera interminable que parecía no tener fin. Pero no todo era tristeza. Andrés también habló de sus esperanzas, de cómo nunca perdió la fe en que algún día alguien, quizá alguien como María, llegaría para contarle la verdad. La llegada de María y la carta en sus manos representaban para él una oportunidad para sanar y cerrar ese capítulo que había quedado abierto por tanto tiempo. María sintió una profunda emoción al darse cuenta de que su misión iba más allá de un simple encuentro. Estaba ayudando a sanar un corazón que había sufrido en silencio. A medida que la conversación avanzaba, ambos compartían recuerdos y anécdotas que los acercaban cada vez más. María descubrió que a pesar de los años, el cariño y el respeto entre Andrés y su abuela nunca desaparecieron. Esa conexión invisible parecía unirlos en el presente, dándoles una nueva oportunidad para entender el pasado y quizá construir algo nuevo. Sin embargo, también reconocieron que no podían ignorar las heridas que el tiempo había dejado. Decidieron dar un paseo por el pueblo, donde Andrés solía caminar con la abuela de María en su juventud. Cada calle, cada rincón, estaba cargado de memorias que hablaban de un amor sencillo y auténtico, pero también de decisiones difíciles y caminos separados. Mientras caminaban, la nostalgia los envolvía, pero también la esperanza de que el futuro podría ser diferente. María sentía que estaba viviendo algo único, una historia que no solo pertenecía al pasado, sino que también tenía un significado profundo para su presente. Al terminar el paseo, se sentaron en un banco del parque, donde Andrés confesó que el dolor de aquellos años no había sido solo por la ausencia de la carta, sino también por la incertidumbre de no saber qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido distintas. María comprendió que a veces, el destino juega con las vidas de las personas de maneras incomprensibles, pero que siempre existe la posibilidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Esa tarde quedó grabada en sus corazones como el inicio de una nueva etapa. La carta perdida había hecho más que revelar un amor olvidado. Había unido dos vidas, dos almas que ahora tenían la oportunidad de sanar y quizás, de amar de nuevo. María se despidió de Andrés con la promesa de no dejar que ese encuentro fuera el último, sabiendo que el camino que tenían por delante sería largo, pero lleno de significado. Mientras regresaba a casa, pensaba en todo lo que había descubierto y sentido. La historia de su abuela y Andrés le había enseñado que el amor verdadero no entiende de tiempo ni de distancia, y que a veces, las cartas más importantes no son las que se escriben, sino las que llegan al corazón. María sabía que esta historia apenas comenzaba a escribirse, y estaba dispuesta a acompañar a Andrés en cada paso, porque entendía que el destino, a veces, da segundas oportunidades cuando menos se espera. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones para María. Por un lado, sentía una extraña alegría al haber encontrado a Andrés y haber conocido su historia de cerca. Pero, por otro, la realidad era mucho más compleja de lo que había imaginado. No bastaba con reencontrarse y leer una carta perdida. El pasado, con sus silencios y secretos, aún pesaba sobre ellos como una sombra que no desaparecía fácilmente. María decidió que necesitaba entender más, descubrir qué había provocado esa separación tan profunda entre su abuela y Andrés. Empezó a buscar en archivos antiguos, hablar con familiares y vecinos, y leer viejos diarios que conservaba en casa. Poco a poco,
fue armando un rompecabezas que revelaba no solo un amor frustrado, sino también rencores, malentendidos y decisiones tomadas en momentos de gran presión y miedo. Uno de los relatos más dolorosos que escuchó fue sobre la familia de su abuela, quienes no aceptaban la relación con Andrés debido a diferencias sociales y económicas. María sintió como la injusticia de aquel rechazo atravesaba el tiempo, como si la historia se repitiera sin cesar. Andrés, por su parte, había intentado luchar por aquel amor, pero las circunstancias y el silencio terminaron por alejarlos definitivamente. La carta, que debía ser puente y esperanza, se había convertido en símbolo de un amor truncado. A medida que María profundizaba en la historia, se dio cuenta de que también Andrés había vivido con secretos propios. No todo lo que había sufrido venía solo de la distancia o la carta perdida. Había una parte oscura que él no había querido contar todavía. Una noche, con la confianza que poco a poco habían ido construyendo, Andrés le confesó que había tomado decisiones difíciles para proteger a la mujer que amaba, decisiones que también contribuyeron a la separación. María sintió una mezcla de sorpresa y compasión. Comprendió que el amor verdadero no siempre es fácil ni claro, que a veces implica sacrificios que solo quienes lo viven entienden. Esa revelación hizo que su vínculo con Andrés se fortaleciera, porque ya no solo compartían una historia del pasado, sino también el deseo de enfrentar juntos el presente, y tal vez, el futuro. La búsqueda de respuestas la llevó a un pequeño pueblo donde, según antiguos registros, Andrés había trabajado durante un tiempo para alejarse del dolor y tratar de rehacer su vida. María viajó hasta allí, dispuesta a conocer ese capítulo olvidado de su historia. En ese lugar, descubrió a personas que recordaban a Andrés como un hombre amable y reservado, alguien que había llevado consigo un amor secreto que marcó toda su existencia. Mientras conversaba con ellos, María entendió que la historia de su abuela y Andrés no era solo un relato triste, sino también una prueba de la fuerza y la perseverancia del amor a pesar de todo. Cada testimonio que escuchaba le hacía sentir que su misión era honrar ese amor perdido, pero también abrir una puerta para que esa historia tuviera un final diferente al que el destino parecía haberles escrito. De regreso con Andrés, María compartió todo lo que había aprendido y vivido. Él escuchaba con atención, agradecido por no estar solo en esa travesía. Ambos comprendieron que el pasado no podía cambiarse, pero sí podían decidir cómo enfrentarlo y qué significado darle a partir de ahora. La carta perdida ya no era solo un símbolo de lo que nunca fue, sino una luz que les mostraba el camino para sanar, y tal vez, para reencontrarse. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, María y Andrés sintieron que algo dentro de ellos había comenzado a cambiar. El peso del tiempo, las heridas guardadas y las palabras no dichas empezaban a perder fuerza frente a la esperanza que ahora compartían. Sabían que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también que no estaban solos. La historia de amor que una vez se había perdido en el tiempo ahora tenía una oportunidad real de renacer. Andrés miraba la carta con manos temblorosas. Cada palabra escrita por su amada abuela parecía cobrar vida en sus ojos cansados. Nunca imaginó que después de tantos años la verdad llegaría de esta forma, tan inesperada y a la vez tan necesaria. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de nostalgia, dolor y una esperanza que creía perdida para siempre. María estaba a su lado, compartiendo ese momento que parecía suspendido en el tiempo, un instante que guardaría para siempre. Los días que siguieron fueron intensos. Andrés decidió abrir sus recuerdos más profundos y contarle a María todo lo que había vivido desde que la carta nunca llegó. Reveló las decisiones que tuvo que tomar, decisiones que lo habían marcado para siempre. Confesó que, tras el alejamiento, intentó rehacer su vida, pero el amor por su abuela nunca desapareció. Esa herida abierta lo acompañó silenciosamente en cada paso, en cada decisión. Incluso llegó a pensar que ese amor imposible era su castigo y su cruz,
algo que debía cargar sin que nadie supiera. María escuchaba con atención, comprendiendo que no solo había encontrado un amor perdido, sino también un hombre que había vivido una historia llena de sacrificios y silencios. La carta perdida no fue simplemente un mensaje extraviado. Fue el detonante que cambió un destino, y ahora, ellos dos se enfrentaban a la oportunidad de darle un nuevo significado. Poco a poco, Andrés comenzó a abrirse más, y esa sinceridad fortaleció la conexión entre ambos. Hablaban de sus miedos, de los años que habían vivido separados y de la posibilidad de un futuro juntos, aunque sabían que las heridas no se curarían de la noche a la mañana. María sentía que ese reencuentro no era casualidad, sino una segunda oportunidad que la vida les ofrecía con delicadeza. En una tarde tranquila, mientras el sol caía y pintaba el cielo con tonos cálidos, Andrés le mostró a María una caja con recuerdos guardados durante décadas. Dentro había fotografías, cartas que nunca fueron enviadas y pequeños objetos que habían sido testigos de aquel amor tan fuerte y silencioso. Cada uno de esos recuerdos contaba una historia que ahora podía finalmente ser comprendida y compartida. María tomó una de las fotografías y vio a su abuela sonriente junto a Andrés, dos jóvenes llenos de sueños que la vida intentó borrar. El peso de esos años pareció desaparecer por un momento, dando paso a la emoción de saber que el amor, aunque a veces invisible, nunca muere realmente. Andrés le confesó que guardaba todos esos objetos porque representaban la única conexión tangible con el pasado que tanto le había dolido perder. Los días se convirtieron en semanas y la relación entre María y Andrés se volvió más profunda. Aunque era un amor distinto, moldeado por el tiempo y la experiencia, tenía una sinceridad que los unía con fuerza. Ambos sabían que el destino les había jugado una mala pasada, pero también reconocían que ahora tenían la libertad de elegir cómo escribirían el próximo capítulo de sus vidas. Sin embargo, no todo era fácil. Andrés enfrentaba sus propios miedos. El miedo a que el pasado volviera a separarlos, el miedo a no ser capaz de ofrecer a María lo que ella merecía después de tantos años. María, por su parte, entendía esos temores, pero le ofrecía su compañía y su paciencia, dispuesta a construir algo nuevo desde la comprensión y el respeto. Una noche, mientras conversaban bajo el cielo estrellado, Andrés le dijo a María que aquella carta perdida había sido mucho más que un simple error o una coincidencia. Para él, era una lección sobre el valor del amor, la paciencia y la esperanza. Le agradeció por haber llegado a su vida y por darle la posibilidad de cerrar heridas que creía eternas. María sintió que ese momento era el verdadero inicio de su historia juntos, una historia que no solo honraba el pasado, sino que también abrazaba el presente con todas sus imperfecciones y posibilidades. La carta perdida, que una vez parecía una tragedia, ahora era el símbolo de una oportunidad para sanar, para amar y para vivir plenamente, sin miedo al tiempo ni a la distancia. El tiempo pasó y María y Andrés comenzaron a compartir más momentos juntos, no solo para revivir la historia de sus abuelos, sino para construir la suya propia. Cada encuentro estaba lleno de recuerdos, confidencias y también de silencios que decían más que 1000 palabras. Había una conexión profunda entre ellos, un lazo invisible que parecía unir sus destinos más allá del tiempo y las circunstancias. Un día, mientras caminaban por el pueblo, María notó cómo Andrés se detenía frente a una vieja librería. Entraron juntos y el olor a libros viejos los envolvió, creando un ambiente perfecto para hablar de sueños y de lo que la vida aún podía ofrecer. Andrés tomó un libro desgastado de la estantería, un diario que perteneció a la abuela de María. Al hojearlo, descubrieron escritos que revelaban secretos que ni la carta había contado. El diario estaba lleno de emociones, dudas y momentos que la abuela había guardado solo para ella. Allí, entre palabras íntimas, se hablaba de un amor imposible, pero también de la esperanza y la fuerza para seguir adelante a pesar de todo.
María y Andrés se dieron cuenta de que esa historia era mucho más rica y compleja de lo que imaginaban. Una historia de amor y coraje que merecía ser contada con toda su verdad. Esa noche, sentados junto a la chimenea, compartieron lo que habían leído y comprendieron que la vida muchas veces es un juego de segundas oportunidades. Andrés confesó que sentía que, de alguna manera, esa historia los había estado esperando, que era como si el destino hubiera guardado cada pieza para que ellos pudieran armar el rompecabezas en el momento justo. Pero no todo era fácil. La llegada de la verdad también trajo consigo el peso de los recuerdos y la necesidad de enfrentar viejas heridas. María sintió miedo, no solo por lo que habían descubierto, sino por lo que podría significar para el futuro. Sabía que amar a Andrés implicaba no solo celebrar el pasado, sino también aceptar las imperfecciones y las heridas que ambos llevaban dentro. Andrés, por su parte, le mostró su vulnerabilidad como nunca antes lo había hecho. Le habló de sus años de soledad, de las noches en las que dudó si valía la pena seguir esperando, y de la fuerza que encontró en la memoria de aquel amor perdido. María comprendió que, aunque los años habían pasado, el amor seguía vivo, pero necesitaba cuidado y paciencia para renacer. Con cada día que pasaba, ambos fueron descubriendo que el amor no es solo un sentimiento romántico, sino un compromiso, una decisión diaria de apoyarse y sanar juntos. María sintió que aquella carta perdida había sido el inicio de algo mucho más grande. Una oportunidad para romper con el pasado y construir un futuro lleno de esperanza y verdad. Un fin de semana, decidieron organizar una reunión con la familia para compartir la historia que habían descubierto. María temía cómo reaccionarían, pero sabía que era importante enfrentar el pasado con honestidad. La reunión estuvo llena de emociones, lágrimas y también de perdones. Las heridas que parecían imposibles de sanar comenzaron a cerrarse con palabras sinceras y abrazos que hablaban de reconciliación. Esa noche, después de la reunión, María y Andrés caminaron bajo un cielo estrellado, sintiendo que habían dado un paso decisivo para cerrar un capítulo doloroso. Sabían que el camino no sería fácil, pero también comprendían que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo y el silencio. Mientras avanzaban juntos, María sintió que esa carta perdida había cambiado no solo la historia de sus abuelos, sino también la suya propia. Había descubierto que el amor puede ser una fuerza imparable, capaz de sanar heridas profundas y de abrir caminos donde parecía que no había ninguno. Y aunque el pasado seguía siendo parte de ellos, ahora tenían la libertad de escribir su propia historia, una historia llena de esperanza, verdad y un amor que, finalmente, podía vivir sin miedo. María y Andrés comenzaron a sentir que cada día juntos les regalaba una nueva oportunidad para redescubrirse. Aunque sabían que el pasado había dejado cicatrices profundas, decidieron no permitir que esas heridas dictaran su presente. En cambio, eligieron construir una relación basada en la honestidad y el respeto, conscientes de que el tiempo no se podía recuperar, pero sí podían forjar un futuro diferente. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza de la casa de Andrés, María observó cómo la luz del sol iluminaba su rostro, revelando la serenidad que parecía haber encontrado después de tantos años de incertidumbre. Andrés le contó que nunca había perdido la esperanza de que algún día esa historia incompleta tuviera un cierre, y que ahora, con ella a su lado, sentía que su vida comenzaba realmente. Decidieron entonces hacer algo que simbolizara esa nueva etapa. Escribir juntos un libro que narrara la historia de sus abuelos, la carta perdida y cómo esa historia había influido en sus vidas. Para ellos, era más que un proyecto. Era una forma de honrar el pasado y transformar el dolor en una enseñanza para las futuras generaciones. Cada página que escribían estaba llena de emoción, recuerdos y aprendizajes, y les permitió sanar heridas que creían irreparables. Durante ese proceso, María también descubrió en sí misma una fuerza que no sabía que tenía.
Se dio cuenta de que había heredado no solo la belleza y la ternura de su abuela, sino también su valentía para enfrentar la vida. Cada palabra escrita en el libro la conectaba más con su historia familiar y le daba sentido a su búsqueda. Andrés, por su parte, se sentía revitalizado, como si el amor que creía perdido hubiera encontrado finalmente su lugar. Pero como en toda historia real, no faltaron los momentos de duda y temor. Había días en que el pasado regresaba con fuerza, recordándoles las razones por las que el amor no pudo prosperar antes. Sin embargo, esa vez contaban con la fortaleza del presente y la confianza mutua para enfrentar cualquier obstáculo. Sabían que, aunque la vida no es perfecta, el amor se fortalece cuando se elige con el corazón abierto. Un día, mientras organizaban los últimos detalles del libro, recibieron una llamada inesperada de un familiar lejano que también había vivido esa historia en silencio. Quería conocerlos, compartir sus recuerdos y agradecerles por rescatar una historia que parecía condenada al olvido. Esa conexión inesperada les recordó que el amor, aunque a veces oculto, siempre encuentra la manera de llegar a quienes deben escucharlo. La visita de ese familiar fue un momento de alegría y emoción. Entre anécdotas y risas, María y Andrés sintieron que su historia se había convertido en un puente entre generaciones, un lazo que unía el pasado con el presente y el futuro. Comprendieron que, más allá del tiempo y las circunstancias, el amor verdadero deja huellas imborrables que trascienden cualquier obstáculo. Finalmente, el día de la presentación del libro llegó. Rodeados de familiares, amigos y vecinos, María y Andrés compartieron su historia con emoción y orgullo. La carta perdida que alguna vez fue símbolo de separación, ahora representaba la fuerza del amor y la esperanza. Las palabras que leyeron con voz temblorosa fueron un homenaje a quienes amaron con intensidad, a quienes esperaron con paciencia y, sobre todo, a quienes nunca dejaron de creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa noche, mientras las luces se apagaban y el silencio llenaba la sala, María y Andrés supieron que habían cerrado un ciclo importante. La carta perdida había dejado de ser un recuerdo doloroso para convertirse en un legado de amor, valentía y perseverancia. Y aunque no podían cambiar el pasado, habían aprendido a honrarlo para vivir un presente lleno de significado y una esperanza que iluminaba su camino juntos. Después de la presentación del libro, la vida de María y Andrés cambió para siempre. Ya no eran solo dos personas unidas por una historia del pasado, sino compañeros que habían encontrado en el amor la fuerza para sanar y seguir adelante. La carta perdida, que durante tanto tiempo había sido símbolo de dolor y separación, ahora se había transformado en la base de un nuevo comienzo lleno de esperanza y verdad. María sentía que cada día junto a Andrés era un regalo que la vida le había dado para enmendar los errores del tiempo. Ambos comprendieron que el amor no siempre llega en el momento que esperamos, pero cuando lo hace, es capaz de superar cualquier obstáculo. Sus encuentros, sus risas y sus conversaciones profundas eran la prueba de que los segundos comienzos existen, aunque a veces se escondan tras años de silencio. Poco a poco, la relación se fue consolidando. No era un amor impulsivo ni idealizado, sino uno construido con la paciencia y la madurez que da el tiempo. Andrés enseñaba a María a valorar cada instante, y ella le recordaba que nunca es tarde para volver a confiar. Juntos aprendieron que el verdadero amor no es perfecto, pero sí sincero y dispuesto a luchar por permanecer vivo. En medio de ese renacer, decidieron viajar al pueblo donde todo había comenzado, para visitar los lugares que marcaron la historia de sus abuelos. Caminaban por las mismas calles, reviviendo recuerdos y descubriendo rincones que guardaban secretos y emociones. En cada paso sentían la presencia del pasado, pero también la fuerza de un futuro que ahora podían construir con sus propias manos. Durante ese viaje, Andrés y María encontraron un antiguo buzón donde, años atrás, la carta perdida había desaparecido. Lo miraron con respeto y agradecimiento,
conscientes de que ese simple objeto había cambiado sus vidas para siempre. Se tomaron de las manos, entendiendo que a veces el destino utiliza pequeños detalles para guiarnos hacia donde realmente debemos estar. Al regresar, su relación se volvió más profunda y comprometida. Habían pasado por una prueba única: enfrentar el dolor del pasado y convertirlo en la fuerza para amarse hoy. Esa experiencia los unió de manera especial, enseñándoles que los obstáculos no son finales, sino oportunidades para crecer y entender el verdadero significado del amor. Con el tiempo, María y Andrés decidieron compartir su historia a través de charlas y encuentros con personas mayores que, como ellos, habían vivido amores marcados por el tiempo y la distancia. Querían transmitir un mensaje de esperanza: que nunca es tarde para encontrar la paz y la felicidad, que el amor puede renacer incluso cuando todo parece perdido. Sus relatos tocaban el corazón de quienes los escuchaban, despertando recuerdos, emociones y la certeza de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades. María y Andrés se convirtieron en un símbolo de que el amor no se mide por los años, sino por la sinceridad y el deseo de vivirlo plenamente. Finalmente, una tarde soleada, decidieron sellar su amor con una ceremonia sencilla, rodeados de familiares y amigos que celebraban no solo su unión, sino también la historia que los había llevado hasta ese momento. En sus ojos brillaba la felicidad de quienes han encontrado, después de tanto tiempo, un amor verdadero y duradero. Mientras se prometían amor y compromiso, María y Andrés sabían que su historia era más que un romance. Era una lección de vida, una prueba de que la paciencia, la esperanza y la fe pueden transformar incluso las heridas más profundas. La carta perdida había cambiado sus destinos, sí, pero también les había dado la oportunidad de escribir un final feliz, uno que reflejaba la fuerza del amor verdadero. Y así, con el corazón lleno de gratitud, comenzaron juntos un nuevo capítulo, sabiendo que la vida, con todas sus vueltas y sorpresas, siempre puede regalar segundas oportunidades para amar y ser amados. Porque al final, lo que importa no es cuánto tiempo ha pasado, sino la capacidad de abrir el corazón y dejar que el amor entre, sin importar la edad ni las circunstancias.